Ay. Ya, prueben los micrófonos. ¿Ya probaste, Rodrigo? ¿Sí? ¿Todos probaron? Aló, aló, 1, 2, 3. Debería estar encendido, esto se debe probar. ¿Suena? Sí. ¿Cecilia? Yo ocuparé el segundo. No, hay uno, mira, al lado tuyo. Ah, perdón. Está el rojo. Ah. ¿Ok? Luis, Aló, 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 aló. Emilio. Sí. Bien, entonces vamos a hacer la transmisión. Hola a todos, muy bienvenidas y bienvenidos. Saludamos primero a María Angélica Segers, directora de Ediciones UC, a Humberto Bonomo, director del Centro del Patrimonio Cultural UC, a Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales. Saludamos también a los decanos, directores de escuela que nos acompañan hoy día, autores y autoras, artistas, colegas, amigos y amigas. Primero que todo, nos complace poder reunirnos de manera presencial con motivo del lanzamiento de la publicación de este libro sobre monumentos públicos. Y a la vez nos alegra poder estar conectados con todos aquellos que nos están siguiendo a través del canal de YouTube del Centro del Patrimonio Cultural UC. Hoy nos convoca el lanzamiento de este libro sobre monumentos públicos, resultado del trabajo conjunto entre la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales y el Centro del Patrimonio Cultural con el apoyo de Ediciones UC. Buscando aportar al entendimiento sobre cómo los monumentos públicos permiten construir ciudad y ciudadanía, esta publicación convoca diferentes miradas en torno a los monumentos y el rol presente y futuro de estos patrimonios en relación con las comunidades. Por lo mismo, se abordan algunos de los diversos y complejos desafíos que convocan estos monumentos, incluyendo aspectos como la polución, las intervenciones, la creación, la destrucción y los procesos actuales que conducen al derribamiento y levantamiento de nuevos monumentos públicos. Entre las autoras y los autores se encuentran académicos y especialistas, así como artistas nacionales e internacionales, cuyas obras interpelan el rol de los monumentos públicos en el presente y discuten sobre las intervenciones y acciones sobre estos. Algunos de ellos participaron, además, en diferentes instancias de difusión organizadas por el Centro del Patrimonio Cultural UC, el Magíster del Patrimonio en Patrimonio Cultural UC, la Subsecretaría del Patrimonio y el Consejo de Monumentos Nacionales, generándose entonces un diálogo entre miradas locales y globales sobre los monumentos públicos, fomentando el análisis comparado de reflexiones y experiencias. Agradecemos a cada uno de los autores y autoras, de los artistas que nos acompañan en esta oportunidad y que se sumaron a este proyecto editorial. Además les cuento que el libro estará disponible para consulta gratuita en toda la red del sistema de bibliotecas públicas en cada una de las regiones del país. Junto a ello también estará a la venta en librerías y en el sitio web de Ediciones UC con un 20% de descuento esta semana hasta el 14 de marzo con motivo de este lanzamiento. Dejo a ustedes a María Angélica Segers, directora de Ediciones UC, quien dirigirá unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenas tardes. En nombre de Ediciones UC, les doy una cordial bienvenida al lanzamiento del libro sobre monumentos, hecho en conjunto con el Centro UC del Patrimonio Cultural, en una alianza con ya varias publicaciones a su haber y que llena de sentido lo que una editorial académica está llamada a hacer: transmitir conocimiento y producir a través de los libros un impacto real en la comunidad y que colabore al desarrollo del país. Agradezco por eso especialmente a Humberto Bonomo, director del Centro de Patrimonio Cultural UC e infatigable impulsor de proyectos con sentido, a la vicerrectora de Comunicaciones que hoy nos acompaña, Elena Menada, y al decano de Arquitectura, Maru Villa, por su comprensión de la importancia de los libros y su apoyo incondicional.
Agradezco asimismo a Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales, por su participación en el libro y por acompañarnos hoy junto a los otros destacados autores, Cecilia Vicuña, Laia Sanfuentes, Luis Montes y Andrés Durán. Muchas gracias también a las autoridades que nos acompañan, a Daniela Serra y Rodrigo Gendelman, y a quienes asisten a esta presentación de manera remota. Humberto Bonomo dice en la presentación del libro que los monumentos son vehículos de una sociedad para entender su tiempo e instrumentos para la reflexión crítica. Y esto hace mucho sentido. Si no fuera así, este libro no existiría, porque los monumentos serían simples objetos o estructuras estáticas sin ningún sentido en o para su entorno, presencias que pasan inadvertidas y a las cuales nadie les presta atención. Por el contrario, asistimos hoy a un momento crucial respecto a la relación de la sociedad con su entorno y en particular con los monumentos y a su significado o resignificado como un elemento determinante para la expresión de la democracia. Cuando preparaba estas breves palabras y buscando el sentido exacto del concepto damnatio memoriae, la condena de la memoria, práctica de la antigua Roma que tenía como objetivo eliminar las conmemoraciones públicas de emperadores y otras personalidades cuya presencia chocaba con los nuevos gobernantes, y que inspiró el célebre en 1984 de George Orwell, donde el estado ficticio de Oceanía, el pasado se había reescrito por completo, estatuas, inscripciones, piedras conmemorativas, los nombres de las calles, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el pasado había sido sistemáticamente alterada. Pues en esa búsqueda apareció la figura de John Ruskin y sus 7 lámparas de la arquitectura, lo que me pareció muy significativo, ya que hace un tiempo en Ediciones UC editamos la primera traducción al español en más de 100 años de su célebre obra El bienestar de todos, que influyó a su vez notablemente sobre la filosofía y vida de Gandhi, habiéndolo cautivado y transformado, como él mismo dijo, por la revolucionaria mirada de Ruskin sobre la economía, al imprimirle una dimensión profundamente moral. Y para los que pudieran tener una digresión en esta palabra, ¿qué tiene que ver Ruskin con los monumentos? Lo cierto es que al releer el texto de Jorge Otero Pailós en el libro, me encontré con que precisamente relevaba la visión de Ruskin de los monumentos y su papel en la sociedad. Y cuando se lee sobre Ruskin y monumentos, indefectiblemente se llega a su polémica con Viollet-le-Duc, al enfrentamiento entre conservación y restauración. Las teorías de Viollet-le-Duc y de John Ruskin son el principio formal de la teoría de la restauración y la conservación, dos miradas contrapuestas concebidas en contextos históricos y familiares similares, dio como respuesta a una ideología y por consiguiente la forma de marcar tendencias en el arte de preservar espacios arquitectónicos. Casi 2 siglos después asistimos hoy a tensiones similares. Lo que antes generaron las invasiones napoleónicas, la revolución industrial o totalitarismos como el de Stalin o Mao, que borraron de la historia lo que no les acomodó, hoy se vuelve a plantear con fuerza en el mundo qué relación debemos tener con nuestro pasado y con el paisaje monumental que lo rememora. En este contexto, el Black Lives Matter en Estados Unidos no difiere mucho del estallido de octubre del 19 en Chile. Ambos se obligan a cuestionar y cuestionarse. Asimismo, igual que con la economía del arte de Ruskin, también hoy sí importa dar una vuelta de tuerca a la manera en que nos aproximamos a los fenómenos, que no son monolíticos ni unidimensionales, para estudiarlos en relación a su entorno y tratar de conectarlos con las necesidades, problemas o anhelos de la comunidad. Los monumentos, dice Michel Bogart, son testimonios de la riqueza del arte y la vida, incluso cuando las condiciones subyacentes son terribles. El punto es que el significado y la dignidad del patrimonio monumental va mucho más allá de los roles de las obras como meras representaciones de ciertos temas, de hombres buenos o malos. Y creo que hay aquí un aspecto muy importante de relevar, porque efectivamente vivimos hoy tiempos de mucho maniqueísmo y la verdad es que hay infinitos grises entre el blanco y el negro. Por eso este libro es tan valioso en estos momentos, porque solo es posible dar vida a una publicación como esta a partir de investigaciones serias y una práctica académica y profesional dedicada, con personas que entienden la riqueza de la interdisciplina, el valor de la crítica y la necesidad de abrir la universidad a la comunidad. Todo eso está presente en este libro y por lo mismo marca un punto de inflexión muy importante, no solo para la arquitectura y el urbanismo, sino para la sociología, la política y en general para avanzar en una mejor comprensión de los fenómenos culturales que hoy día estamos viviendo a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a Humberto Bonomo, director del Centro del Patrimonio Cultural UC.
Quiero agradecer a la Subsecretaría del Patrimonio Cultural por la colaboración que da vida a esta publicación. En especial, quiero agradecer a la Vicerrectoría de Comunicación y Extensión Cultural y a Ediciones UC por apoyarnos nuevamente en la tarea de construir un espacio de debate en torno al patrimonio. Quiero agradecer a las y los autores del libro que se presenta hoy sobre monumentos públicos y a Rodrigo por acompañarnos y moderar este encuentro. La publicación que tienen entre manos es un genuino espacio de reflexión sobre monumentos públicos. Es una de las tantas voces que se manifestaron y se manifiestan en Chile en torno a estos íconos. Hemos decidido enfrentar la difícil tarea de escribir sobre monumentos, y en especial sobre monumentos públicos en Chile, en el Chile contemporáneo, construyendo una polifonía de preguntas, dudas, reflexiones, dogmas, conocimientos disciplinares y posiciones políticas que al situarse una al lado de la otra, una sobre la otra y eventualmente también una en contra de la otra, develan solo una pequeña parte de la complejidad del asunto. Para usar las palabras de Michel Bogart, la multidimensionalidad de los monumentos públicos. Aprovecho de saludar a Michel y a todos los que nos siguen en YouTube, que ahora Michel nos está siguiendo en vivo, así que thank you very much, Michel, for your work. No definiré el concepto de monumento, ya que Cecilia Vicuña lo hace deconstruyéndolo de forma elegante y poética en su intervención. Quiero, sin embargo, recoger una de sus preguntas. ¿Qué nos recuerdan los monumentos? El monumento como objeto social y cultural, ético y estético, nos recuerda que como sociedad tenemos el deber y la responsabilidad de generar espacios democráticos de debate, de reflexión histórica y social, para entender la relación que sistemáticamente generamos entre los monumentos públicos y la sociedad. Es esa relación la que construye los significados de los monumentos, entendidos como grandes catalizadores para la paz social. Una obra es tan legítima como todas las interpretaciones que la sociedad realiza de ella. Los monumentos, de lo que se habla en esta publicación, no son ajenos a este proceso. Por el contrario, por su condición de públicos, son multiplicadores, intrínsecos de significado e interpretaciones. Están expuestos, sometidos en todo momento a la mirada y el escrutinio de millones de personas que los ven, los ignoran, los veneran, los comentan, los critican, lo intervienen, los destruyen y los cuestionan. Ante todo esto, los monumentos viven en solitario, rodeados por todos nosotros. Todos los monumentos públicos comparten una condición extraordinaria. Son siempre tornasoles y centinelas de la salud democrática del país. Los monumentos resisten hasta que por una razón u otra dejen de hacerlo. Lo anterior nos dice que los monumentos públicos, más que recordar un hecho doloroso o glorioso, o todas las declinaciones posibles entre estos dos extremos, son vehículos de una sociedad para entender su tiempo. Lo que nos recuerda el monumento es el vínculo, por lo tanto. Es esa relación que hoy establecemos con el pasado, los valores y los principios, las formas de ser y actuar ante este. Los monumentos son instrumentos para la reflexión crítica de una sociedad. Por eso, los monumentos deben producirse, cuidarse, conservarse, desplazarse, retirarse, volverse a exponer o eventualmente destruirse. Los monumentos públicos son un campo de exploración para la estética, pero al mismo tiempo un campo de debates éticos que nos solicitan como sociedad. El movimiento frenético de los monumentos, del cual habla, por ejemplo, Fernando Pérez en el libro, su traslación en el tiempo y espacio, da cuenta de un proceso dinámico de crecimiento, de construcción de capas sociales, de páginas de historia que una sociedad describe. Esperemos que ese movimiento sea entendido como un camino de inclusión, de escucha y de democracia. Es por esto que los monumentos públicos son elementos fundamentales para la autopoiesis social. Esta publicación invita a pensar y plantearnos nuevas sensibilidades monumentales. Este espacio de reflexión pivotea en torno a uno de los roles fundamentales de los monumentos, recordarnos de sentir para que podamos transitar de la dimensión cotidiana de nuestras vidas a la dimensión afectiva y emocional
de la existencia social. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora a Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del Consejo de Monumentos Nacionales. Muy buenas tardes. Quiero sumarme a todos los vocativos, Magdalena, Ana, María Angélica, Humberto, todos los compañeros del panel, a la mamá de la Cecilia Vicuña, y a todos quienes nos acompañan hoy día aquí, a todo el equipo de la subsecretaría también, y todos los conectados. Tenemos un panel de conversación para los temas del libro, por lo tanto, voy a contar un poco cómo se gestó el libro, cómo llegamos al libro. Además que la María Angélica y Humberto han dado una semblanza muy precisa de los temas en juego que el libro propone. Nosotros hace un tiempo desde el Ministerio, desde la Subsecretaría, el Consejo de Monumentos, habíamos activado algunas instancias de conversación que le llamábamos diálogos sobre patrimonio, y había varios temas, también algunos lo hicimos de hecho con el Centro de Patrimonio, en los ecomuseos, en los paisajes culturales, entre otros, y hubo una aproximación a los temas de los monumentos, que también pensábamos llevarla en el formato de diálogo. Habíamos invitado a Jorge Peropailos, que tiene su texto en el libro, y habíamos pedido a la Cecilia Vicuña, que nos acompaña hoy día, un texto como una contracara, una reacción, en un buen sentido, digamos, como un diálogo, con el texto de Otero. Pero la coyuntura en la que estábamos, con lo que aquí se ha descrito, de los monumentos, estallido social, no solo en el contexto nacional, sino que también a nivel internacional, como aquí se ha dicho, el caso que Michel Bogart expone bien en el libro, comenzamos a sentir que nos faltaba distancia de alguna manera. Nosotros representábamos a la entidad pública que protege los monumentos, que estábamos como en la mitad de ese debate, y creíamos que el tema empezaba a adquirir músculo y fuerza en sí mismo. Luis acababa de inaugurar una muestra en el Bellas Artes que se adelantaba, de hecho, en sus temáticas a los temas a los debates que se suscitaron a partir de los 8 de octubre. Bueno, la obra de Andrés Durán venía hace rato dando vuelta con esas temáticas, también poniendo en juego la discusión de los monumentos. El Centro de Patrimonio había armado unos conversatorios con Michel Bogart acerca de lo mismo, que nos exponía además a esta discusión a nivel internacional. Nosotros teníamos una realidad local muy encima, pero esto estaba pasando en otro lado del mundo, en los procesos de descolonización, de revisión de la guerra de secesión de Estados Unidos, etc. Entonces, veíamos que estos temas requerían ampliar la mirada y alejarse de lo que podía ser siempre interpretado, visto desde la institucionalidad pública, como una cierta falta de distancia, propaganda, como uno le quiera poner. O sea, ¿cómo nos distanciamos de eso? Y el vínculo con el Centro de Patrimonio busca eso, es sacarlo desde el núcleo de la discusión estatal, en este caso, y ponerlo en diálogo en relación con otros autores en otro momento. Eso nos parece que es el primer movimiento que queríamos. Y también, y en línea con lo que decía la María Angélica, que es interesante el caso de Raskin, Morris, Viollet-le-Duc, que es que esos momentos del debate en patrimonio se dan también como una reacción a la destrucción. O sea, tenemos la Revolución Francesa, tenemos la Revolución Industrial, y esos momentos de transformación de los contextos construidos, de la pérdida de bienes culturales, tiene una reacción y uno entiende en ese sentido la corriente francesa e inglesa, y luego también la corriente más italiana ligada a paisaje o a entornos, digamos. Por todas las distancias, pero probablemente hoy día, con lo que está ocurriendo con los bienes culturales, reflexionar, tratar de entender el fenómeno, tratar de tomar distancia, como creo que el libro lo hace con estos tanteos en relación al problema del monumento, incluso tanteos creativos, tanteos como activos. Tenemos la obra de 3 autores que están reflexionando con obra, digamos, no digamos con diagnóstico o contexto de reflexión. Entonces nada, ese fue, yo diría, el origen del libro, y nos tiene muy contentos poder estar aquí hoy día, junto a Rodrigo, que siempre también estos temas lo ha hecho propio y nos ayuda a difundirlo fuertemente, poder conversarlo en este panel en el que nos sentimos todos muy
acogidos por la universidad y también por los vínculos que nos unen con muchos de los autores que están aquí. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Como adelantó el subsecretario, a continuación invitamos a Rodrigo Gendelman, periodista, fundador de Santiago Adicto y premio de honor del Colegio de Arquitectos 2017, que muy generosamente aceptó esta invitación a acompañarnos hoy día, ¿cierto?, y a poder guiar esta conversación con los autores, autoras y artistas, y también contarnos un poco más del libro. Así que, Rodrigo, te dejo la palabra. Muchas gracias. Solo por curiosidad, si es que hay algún parlante más que se pueda sumar y que nos dé a nosotros, sería fantástico, porque hacia allá se escucha extraordinario, pero hacia acá se escucha casi nada. Así que hago esa solicitud solo si es posible. Pero lo importante es que la gente que nos está viendo a través de la transmisión y el público que nos acompaña hoy día, sé que está escuchando muy bien lo que hablamos acá arriba. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por haberme hecho llegar el libro con anticipación para poder tener esta conversación. Un libro que la verdad me apasionó, aprendí muchísimo, me sorprendí con varios de los ensayos, conocí a algunos personajes de los que nunca había escuchado hablar, sobre todo, digamos, a nivel internacional. No nuestra querida Cecilia, que por supuesto la conocemos porque es chilena y es grande en el mundo, pero sí hay otros referentes aquí que yo por lo menos no conocía y me dejaron muy, muy impresionado. Así que creo que este es un producto cultural que va a generar discusión, que va a generar distintos puntos de vista, que permite, a mí me sirvió para, de alguna manera, agregar una cantidad de contexto muy importante para reflexionar y proponer ideas o discutir respecto de nuestros monumentos, de nuestras esculturas, de nuestro arte público, de nuestro arte en el espacio público. Me dejó un poco más tranquilo, de alguna manera, poder leer las reflexiones de las personas que escribieron. Me pareció tremendamente interesante poder conocer también un poco más en profundidad el trabajo de artistas chilenos como los que nos acompañan hoy día. Así que debo decir que esto fue una suma de aprendizaje, de entregar contexto y de poder conocer a referentes que llevan investigando muchísimo tiempo el tema de los monumentos en el espacio público. Así como me emocioné leyendo a nuestra querida Cecilia Vicuña, también me impresionó conocer el trabajo de Jorge Otero Pailós. Yo nunca había escuchado sobre este trabajo con la contaminación, con el polvo, cómo la contaminación a lo largo de siglos en una obra puede transformarse en patrimonio, puede transformarse en monumento realmente espectacular. Y también me llamó mucho la atención lo que comentaba Emilio en su ensayo o en su texto, sobre todo lo que está pasando hoy día, o ha estado pasando en el último tiempo en el Galpón de Cerrillos, con el monumento de Baquedano a cargo del taller Montes Becker. Información que para mí fue primera vez que la conocía, la verdad, y me llamó también mucho la atención y me encantó saber de ese trabajo que se está haciendo. Así que después de esta breve y mínima introducción, quiero presentar a las personas que ustedes pueden ver aquí al lado mío. Voy a usar mis anteojos. Vamos a partir presentando a Cecilia Vicuña, poeta, artista visual, cineasta formada en la Universidad de Chile y en la Slade School of Fine Arts de Londres. Su obra multidimensional es precursora en Chile del arte conceptual por su creación de la poética de lo precario, que propone un espacio relacional entre sujetos y objetos a partir de acciones y performance. Autora de 27 libros de arte y poesía, entre los que destacan sus recientes antologías Cruz del Sur, del 2021, y New and Selected Poems of Cecilia Vicuña 2018. Su obra está en colecciones de la Tate Gallery en Londres, del MoMA en Nueva York, del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago, entre otros. Un aplauso para Cecilia Vicuña.
además no sé cómo llegó a estar hoy día aquí. Sé que fue con mucha dificultad, después le podemos preguntar sobre su odisea para estar en Santiago. Nos acompaña también Olaya Sanfuentes. Ella es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Arts por la Universidad de Georgetown y doctora en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Es profesora titular de esta universidad e investigadora del Centro del Patrimonio Cultural y del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de esta misma universidad. Sus temas de investigación tienen relación con la historia cultural, con la historia religiosa, con la historia de la alimentación, imágenes visuales, memoria y patrimonio. Imparte cursos de pregrado y posgrado en temas de historia de imágenes, memoria e historia, mundo andino. Y también ha estado involucrada en diversos proyectos de museografía, desempeñándose como curadora de diversas exhibiciones. Es coautora de numerosos libros de historia para niños, entre ellos El viaje de Colón, Darwin, Un viaje al fin del mundo, y El insólito viaje de Jeremy Barron, un cuento de Navidad, todos ellos publicados por Editorial Amanuta. Les voy a presentar a continuación a quien está sentado aquí a mi izquierda, Andrés Durán Dávila, artista visual, docente. Él es magíster en prácticas artísticas contemporáneas de la Universidad Finisterra y licenciado en Bellas Artes de la Universidad Arcis. Su trabajo se ha expuesto en Chile y en el extranjero, destacando Monumento Editado, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago en 2019, Avenue of the Americas, en la iGallery de Nueva York, Festival Guatefoto Guatemala, Voces Latin America Photography, Michael Hoppen Gallery Londres, Monumento Editado en la Galería Gabriela Mistral de Santiago, Ejercicios para distraer la mirada en el Bellas Artes y Mensulás, ¿habían dicho? Cuarta Bienal de Mercosur Brasil 2003. Ha sido beneficiado con el Premio de Descubrimiento Foto España 2016. El 2015 obtuvo el primer lugar de la beca Arte CCU. Justamente hoy día estuvimos hablando de ti, con la gente de CCU en la radio, donde realizó una residencia en el ISCT de Nueva York. Y en el 2005 fue nominado al Premio Altazor en la categoría Mejor Instalación y Videoarte. Nos acompaña también Luis Montes Rojas, escultor, vive y trabaja en Santiago de Chile, licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, España, académico del Departamento de Artes Visuales de la Chile, donde además es senador universitario y director académico de la Facultad de Artes, es coordinador del Núcleo de Investigaciones, Cultura y Contemporaneidad y ha escrito numerosos textos y artículos sobre escultura, arte público y arte contemporáneo. Ha expuesto en forma individual en los principales espacios en Chile, destacando Contra la Razón, en el Bellas Artes, Santa Lucía, en el MAC de Parque Forestal, Galería de los Presidentes, MAC Parque Forestal, y colectivas en Chile y el extranjero, entre las que se cuentan Post-Escultura, en el MAC de Parque Forestal 2021, Burning Up, Las Palmas de Gran Canaria, España. Sus obras forman parte de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, del Centro Nacional de Arte Contemporáneo y de la colección Engel. Y finalmente presentamos a quien ya nos habló, así que lo vamos a presentar más cortito, a Emilio de la Cerda, arquitecto, magíster de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, entre otras cosas es coautor del proyecto Quinta Monroy en Iquique, desarrollado por la iniciativa de la Oficina Elemental, fue secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente, por los próximos 4 días, es aún el subsecretario del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hechas las presentaciones y con las imágenes que vamos a estar viendo, que son parte de este excelente trabajo o libro sobre monumentos públicos, vamos a hacer algunas preguntas. Quiero partir preguntándote, Emilio, justamente acerca del texto donde hablas de el trabajo que se ha estado haciendo con el monumento al general Baquedano desde que llegó a ese hangar en Cerrillos, trabajo que estaba liderado por la oficina, el taller Montes Becker. La inspiración que tomas en tu texto, del texto que escribe a su vez Jorge Otero Pailós, y que nos cuenten un poco, porque quizás así como yo, cuando leí el libro me di cuenta que no tenía idea
todo ese trabajo que se estaba haciendo en esta tan famosa escultura, mucho más famosa hoy que nunca, con toda esa capa que fue la que recibió desde el 18 de octubre del 2019 hasta que fue removido, ¿cierto?, y llevado. Es muy interesante lo que se está haciendo, lo que se está de alguna manera guardando y cómo esto está vinculado con lo que propone Jorge Otero Pailos en su ensayo. Bueno, hola Rodrigo de nuevo. Yo mucho de lo que escribí ahí lo he aprendido de Luis Montes Rojas, lo digo en serio porque él ha sido el residente de la restauración en Cerrillo, él ha estado encargado de la restauración desde el taller Montes Becker, junto a obviamente muchas personas. Clara también ha estado en los aspectos de conservación acompañando. Pero puntualmente lo que ha ocurrido ahí es que después del retiro de Baquedano el año pasado, realizado por el taller Montes Becker, fue llevado el monumento a Cerrillo, un galpón del antiguo servicio aerofotogramétrico, y también de Raúl Ruiz, donde filmaba las películas. Tenía esos dos fines. De la SAF pasó a Raúl Ruiz, a Estudios Suricato. Y en ese lugar se montó el taller de restauración que ha liderado, reitero, Luis. Y nos pasó que hemos tenido, la restauración es un proceso técnico, desde luego, pero también un proceso intelectual, cultural, político, digamos. Y esta pieza, quizás como ninguna otra, ha estado cargada por todo lo que ha ocurrido en el espacio público. Y esa carga tenía una condición matérica en este caso, que era una piel, es difícil llamarlo piel, una costra, una acumulación de sedimentos de pintura que se han ido acumulando algunos antes de octubre, porque esta escultura hace mucho tiempo la empezaron a tratar a brochazo, pero desde octubre se transformó en una especie de campo de batalla el Baquedano, con afiches, con intervenciones y luego con rectificaciones nocturnas hechas desde la autoridad para dar un velo de normalidad, digamos, en esa escultura. Y esas capas, no sé cuántas serán, pero del orden de 20, 25, 30, si es que no más, empezaron a compilar el amarillo de la norma FP, el morado del movimiento pro mujer, el verde de los movimientos pro aborto, o sea, y así, el arcoíris de las diversidades sexuales, entre muchos otros, y por supuesto el negro de las pinturas. Y consideramos con Luis y con otras personas que ese elemento no era llegar y limpiarlo como se limpia cualquier otro monumento, como podría ser cotidiano, está de alguna manera culturalmente cargado. Y durante el proceso de restauración tuvimos varias conversaciones con personas para situar cómo entrar. Una de ellas fue, de hecho, Jorge Otero Pailos, con quien mantuvimos conversaciones permanentes vía Zoom para ver cómo entrarle al monumento un poco. Y lo que vimos junto al equipo de Luis era fue un esfuerzo bastante grande, digamos, de decapar manualmente, con medios mecánicos, toda esa pintura. Y estuvimos junto a equipos de la Secretaría de Monumentos, del Taller Montes y de la Subsecretaría, yendo 2 semanas completas, de hecho, a decapar el monumento. Y empezó a ocurrir que salió esa piel que se veía ahí arriba, que es una especie de desplegado, es como un desollado del animal, del caballo y de su jinete, que es una pieza que nos costaba mucho incluso llamarla, nombrarla y situarla, pero que sabíamos y creemos que tiene una carga simbólica, política, histórica muy fuerte a nivel documental, y eso es lo que hemos hecho, la rescatamos y la llevamos, hoy día están en cajas de conservación en el Palacio Pereira, como quien no sabe dónde ponerla, porque en el fondo, lo ponías también ahí en el texto, no es el Bellas Artes como una pieza de arte, no es el Museo Histórico porque todavía no cristaliza su dimensión histórica, no es el Museo de la Memoria, no es el Archivo Nacional. Entonces creíamos que el Pereira es todavía un espacio neutro para que baje un poco, para que encuentre su sitio, eso es. Muchas gracias, Emilio. Bueno, de verdad recomiendo poder leer el texto completo de Emilio, porque
extraordinariamente interesante lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, y en ese sentido, Luis Montes, creo que tú podrías también complementar desde tu mirada, como parte del taller, como artista, como académico, y como alguien que de alguna manera en la muestra Contra la Razón, muy reciente, de alguna manera había adelantado de alguna forma, ¿no? esta manera compleja de vincularnos con los monumentos. Este trabajo con la piel del monumento de Baquedano, el vínculo con tu muestra, el hecho de estar trabajando en el mismo taller, ¿cuál es un poco tu reflexión? O qué parte de la reflexión que haces justamente en el libro puedes compartir en forma sintética ahora con nosotros? Bueno, aprovecho de agradecer la invitación, estar acá hoy día. Yo creo que sí, puede ser un poco la culminación de ese proceso. En realidad estamos, no solamente el tiempo que Emilio está trabajando en la subsecretaría y el término del proceso de restauración del Baquedano, me parece que de alguna manera también es un periodo reflexivo que de una u otra forma está alcanzando el final de una etapa. No podría pensar en el proceso de restauración del monumento baquedano sin entenderlo como un problema muy complejo, no solamente desde el punto de vista técnico, que es evidente que cualquier restauración de ese calibre comporta una exigencia no solamente a quienes la llevan a cabo, sino a todos aquellos que estamos participando en el proceso. Ninguna de las determinaciones que se acometen sobre una obra de esa relevancia tienen una única dimensión, no pueden ser miradas desde un puro punto de vista. Y para que eso tenga sentido es que normalmente esas decisiones se toman en un equipo que evidentemente no solamente compete a quienes estamos a cargo del proceso restaurativo, digamos, sino de todos aquellos que participan desde conservadoras restauradoras externas al equipo, que en este caso pertenecían al Centro Nacional de Conservación y Restauración, al Consejo de Monumentos Nacionales, la Subsecretaría de Patrimonio. Entonces hay una determinación que aparece aquí en el texto, que me parece bien interesante nombrarla, es que lo que se concilia en la restauración en Baquedano es justamente, yo creo que todas las voluntades de significación que han venido a residir sobre el monumento. O sea, lo que tenemos que entender acá es que uno cree que a veces la idea de botar los monumentos, de derribarlos, tienen que ver con estar en contra de los monumentos. Y no tiene que ver con eso. Porque una vez que los monumentos se derriban, vuelven a erigirse otros. Entonces el problema de la significación monumental no es estar en contra de los monumentos, sino porque hay una voluntad de representación en la comunidad. La comunidad quiere verse representada, sino en ese va a ser en otro, y va a pasar el tiempo y va a encontrar otros signos en los cuales va a encontrar esa comunión. Entonces lo interesante es ver cómo hacemos que esa significación verdaderamente resida, pueda encontrar el lugar. Y en el caso del monumento baquedano se tomó una determinación que yo creo que es muy interesante, y que es que no en un lugar, sino en varios lugares, de hecho se sumaron algunos lugares posteriores, ¿no?, donde la capa de pintura se dejó. Entonces cuando cuando otro investigador quiera llegar y ver la situación del monumento antes de la restauración, va a poder encontrar en el mismo monumento esos testigos de esa época, de ese momento. Lo que yo decía es que encontraba un poco complejo que el baquedano se convirtiese de alguna manera en el hito significativo de esto que aconteció desde el 18 de octubre en adelante, porque me parece que lo desborda completamente. Lo que está pasando desde el 18 de octubre hasta la fecha desborda el monumento baquedano. Y por lo tanto, lo que debemos pensar es que van a existir otras voluntades de significación para terminar, pero muy probablemente, monumentalizándose. Ahora, yo soy escultor, trabajo en ese taller que se dedica a la producción monumental, a la restauración. Mi padre es escultor, o sea, me he criado dentro de esto. Y por lo tanto yo entendí siempre que ese acervo, el acervo que significa la historia y la tradición de la escultura, de alguna manera me pertenece.
Y por lo tanto, cuando yo trabajo significativamente sobre los monumentos, en esa voluntad de apropiación que aparece en mi obra, es porque yo de alguna manera exijo a esa historia de la escultura para poder encontrar significados que han incluso querido ser escondidos deliberadamente. Y bajo esa lógica es que me interesa comprender, como lo decía Michel Bocart en su alocución, y sobre lo cual conversamos en esa interesante conversación, es justamente esa dimensión extremadamente compleja. Y que me parece que es muy, muy complejo de abordar si no se comprende que todo esto reside en la voluntad de representación. Me parece que ahí, bueno, el texto lo alcancé a ojear, acabo de tener el libro en la mano, y me parece que el texto de Cecilia lo va puntualizando de una forma muy poética e interesante, digamos, que es justamente la manera en que se relaciona el monumento, le habla a las mentes. O sea, finalmente yo creo que esa relación que se construye en el espacio público día a día, es la que conforma la voluntad de ciudadanía, que no solamente es expresión política, sino también es expresión estética. Muchas gracias, Luis Montes. Cecilia Vicuña, te preguntas en tu ensayo, en tu poesía, en tu texto, ¿qué es lo monumental ahora? ¿La sequía? ¿La cordillera sin nieve? ¿La extinción de las especies? ¿La lucha contra la conversión progresiva de Chile en una zona de sacrificio? Solo nombro algunas ideas para tratar de, en 3 palabras, aproximarme a tu texto. ¿Qué es lo monumental ahora? Y a propósito de esta conversación, y a propósito de este libro, que da la impresión que en un momento te incomodó escribirlo, pero que finalmente te pareció interesante, tuvimos a los sinceros, digamos, acá. ¿Qué es lo monumental y por qué es interesante estar siendo parte de esta conversación y de esta discusión? A ver, son raros los micrófonos, ¿no? ¿Qué es lo monumental? ¿Y por qué me molestó? Sí, es verdad, nunca me hubiera imaginado que alguien pudiera relacionarme a mí, porque toda mi obra se trata de la disolución y de la desaparición. ¿Qué podría decir yo de lo monumental o del monumento? Entonces me intrigó porque yo tenía una reacción paradojal frente a la invitación. Por una parte, me encanta que me inviten, como cualquier persona, la verdad. Pero tampoco me gusta que me inviten a algo que no me gusta. Entonces, ese conflicto creó este ensayo, ¿ya? Entonces, entrando en por qué no me gustaba, me encontré que yo me relacionaba con la palabra misma monumento. Entonces, acaba de decir Hugo, perdón, Luis, no sé por qué yo soy tan antigua que te relaciono con Hugo, perdóname. Que no sé, yo soy como la más antigua en esta sala, exceptando mi mamá. Pero entonces, tú decías una frase muy bonita hace un momento, que era las voluntades de significación. Yo creo que muy pocas personas han juntado esas dos palabras, porque se dice generalmente la voluntad de significación, pero rarísima vez se dice voluntades de significación. Y eso para mí lo dice todo. Eso es el momento que estamos viviendo nosotros. Es un momento en que hay ciertas figuras autoritarias, como Putin, por ejemplo, que son capaces de poner al mundo al borde de la destrucción. ¿Te fijas? Es una voluntad impuesta. Y todos los que somos chilenos y hemos vivido estas últimas décadas sabemos lo que el autoritarismo significa. Entonces, oponer a eso la delicadeza y la inteligencia colectiva de la formulación voluntades, ¿te fijas?, de significación, eso me parece algo emocionante. Entonces, entrando en la palabra monumento, descubrí que algo que lo he descubierto miles de veces en mi vida y nunca me canso de seguir descubriéndolo,
que es que cada palabra es como si fuera un monumento, en el sentido de que una palabra es una construcción de contradicciones y de paradojas, y eso es lo que hace que una palabra sea inagotable y nos sirva, porque ni abarca ni termina las posibilidades de significación de una buena palabra. Y monumento es exactamente eso, ¿ves? Mono quiere decir advertir, y mento quiere decir mente. Entonces, monumento quiere decir advertirle a la mente, pero no es necesariamente advertirle a la mente de los demás solamente, sino que principalmente advertirle a la propia mente lo que la mente está pensando. Entonces, eso es un acto monumental. Es el principio del pensamiento budista, es el principio del pensamiento indígena, que es contemplar lo que uno está sintiendo y pensando, como la única forma de evolucionar y transformar no solamente el sentir y la percepción, sino que al cambiar el sentir y la percepción, obviamente se cambia el mundo, porque el mundo es una percepción tanto nuestra como colectiva. Entonces, si tú me preguntas qué es lo monumental ahora, lo monumental ahora es el anuncio que se hizo como 4 días antes de la invasión a Ucrania, que fue el documento de los científicos del mundo reunidos en el panel intergubernamental de las Naciones Unidas, que declaró una alerta roja para la humanidad, en la que se dice, lo que yo sé que es verdad porque lo he soñado desde niña, es que nosotros estamos llevando el planeta a un estado en el que ya no va a haber la posibilidad de vida para los seres humanos. O sea, estamos convirtiendo el planeta en inhabitable para nosotros mismos. Eso es lo monumental que está pasando ahora. Entonces, todas nuestras tragedias, luchas, peleas, discursos y todo eso, si no están alineados con eso que es lo que realmente nos está advirtiendo, si nuestra mente decide no oír su propia percepción, estamos jodidos. Muchas gracias, Cecilia. Olaya, cuando uno ya está en la 4ª pregunta, probablemente ya has acumulado opiniones, ideas de lo que has escuchado antes, así que primero que todo te invito a que, si quieres reflexionar sobre alguno de los puntos, por favor, y quiero sumar a cualquier cosa que quieras complementarnos, una pregunta que tiene que ver con una contingencia y con una cifra que es muy terrible que aparece en este libro. Bueno, mañana es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y en el texto que escribe Erwin Brevis en este libro, cuenta que hay apenas un 4,7% de los monumentos públicos en Chile dedicados a mujeres. Parece ser un momento preciso para reflexionar al respecto. Así que te toco ese tema, pero por favor, lo que tú quieras reflexionar. Sí, muchas gracias, Rodrigo, y a todos los que están aquí y a los que me invitaron. Como dice Cecilia, es rico ser invitada. No sé si siempre hay algo que decir cuando uno está invitada, pero vamos a intentarlo. Quería jugar un poco con lo que dijo Luis y lo que dijo Cecilia, y hacer una reflexión que se me venía a la mente cuando ustedes hablaban, primero sobre la palabra monumento y el concepto que creo que es algo muy occidental y que tiene que ver con la forma occidental también de estar en el tiempo, porque finalmente un monumento es una visibilización y una materialización de un pasado, de un presente, de una forma que uno quiere proyectar en una representación conjunta hacia el futuro. Creo, y no sé, quizá Emilio me puede ayudar con esto, creo que los japoneses tienen una forma distinta de mirar la monumentalización, creo que van nutriendo sus monumentos cada cierto tiempo como una forma de refrescar su forma de estar en el tiempo. No estoy tan segura de lo que estoy diciendo, pero creo que hay algo de eso. Y me acordé a propósito de tu cita al mundo indígena, entre los indios Hopi, no existe el concepto de monumento porque las cosas son la materialización
de algo que ya pasó, por lo tanto ya está superado. No es algo sobre lo que hay que pensar, ni sentirse representado, ni proyectarse, sino que es algo que ya ocurrió y que cuando se materializa ya es una forma de decir, puedo seguir adelante y seguir pensando y produciendo cosas. Entonces, como decía Luis, el pensar en los monumentos, y cito a Luis en el texto, es investigar sobre las distintas voces que están involucradas, las distintas capas de significado. Y aquí me gustaría también que Rodrigo opinara, porque yo cuando veo lo que ocurre con el monumento de Baquedano, pienso cuáles son aquellos gatillantes de esa rabia y esos movimientos que hay para vandalizarlo. Pienso que hay algo en la iconografía, creo que hay algo también en el material, creo que hay algo también de una autoridad militar que representa un mundo que queremos olvidar, pero también pienso en el lugar que ocupa la Plaza Italia dentro del imaginario del ciudadano, un lugar que más bien ha sido vivido como de frontera, una frontera entre los de arriba y los de abajo, entre los de Plaza Italia para arriba y los de Plaza Italia para abajo, pero que sigue siendo un lugar para congregar cuando ganamos un mundial, cuando es el Día de la Mujer. Entonces me pregunto, ¿es solamente el monumento a Baquedano el que tenemos que pensar o es el espacio que ocupa esa rotonda y esa frontera en la ciudad? Entonces, eso es lo que quería pensar, más allá del tema de la mujer, que me parece que es súper elocuente, pero es una elocuencia más de las invisibilidades que ha tenido la mujer y que creo que estamos trabajando para eso. Muchas gracias, Araya. Andrés, bueno, la misma idea, ¿no? Recién te toca a ti la posibilidad de conversar, cualquier reflexión que tú quieras hacer, bienvenida. Pero solamente quiero sumar el hecho de que, bueno, tu beca en Nueva York, estuviste investigando sobre monumentos conmemorativos normalmente invisibilizados, desvinculados de la ciudadanía, pero podríamos decir que últimamente se han visibilizado, ¿no? Y quiero preguntarte cómo fue para ti, que estuviste trabajando previo a esta crisis en Chile, pero también en otros países, ¿no? De este vínculo entre la ciudadanía y los monumentos, ver que este trabajo, digamos, de ese monumento invisibilizado de repente se transforma en otra cosa. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Hola, Adela. Muchas gracias por la invitación. Gracias por hacerme parte de esta publicación también. Sí, cuando yo estuve en esta residencia en el ISCP, en Nueva York, ya venía trabajando el proyecto de monumento editado. Y bueno, es una residencia de 4 meses, entonces llegar allá a hacer un trabajo de la nada, yo había estado en Nueva York, pero no como para poder hacer un trabajo en relación con el lugar. Entonces aproveché que venía con este proyecto y se me ocurrió seguir con esta idea de los monumentos y cubrirlos, pero con monumentos de próceres latinoamericanos en Nueva York. O sea, no cualquiera. Sentía que los monumentos latinoamericanos de San Martín, de Simón Bolívar, eran monumentos de alguna forma más propios también. Y bueno, ahí descubrí que había en la 6ª avenida, que se llama Avenida de las Américas, también, con Central Park hay 3 esculturas ecuestres súper importantes y trabajé enfocado en eso. Y sí, como tú dices, como el proyecto Monumento Editado específicamente, es un proyecto de casi un poco más de 5 años, que se cierra el 2019 con una exposición en el Bellas Artes, y que se cerró la exposición en septiembre del 2019, imagínate. Y se originó básicamente por una de las tantas cosas, era esta invisibilidad que yo sentía de los monumentos, que yo mismo no sabía quiénes eran los próceres, ni por qué estaban ahí, por qué ocupaban un lugar tan importante en la ciudad. Entonces generalmente lo que yo hago es exacerbar
ciertos fenómenos que veo en la ciudad, y lo que hizo fue exacerbar esta invisibilidad. Claro, el proyecto cambia cuando viene el 18 de octubre, y de forma increíble todos empezamos a pensar qué representan estos personajes. Ahí, si es que nos representan o no, por qué se visten y posan como europeos, como Napoleón, no sé. Entonces, yo siento que el foco del trabajo también cambia completamente, y tengo la sensación de que el trabajo sabe adaptarse un poco a este cambio de contexto. No es algo que yo haya planeado, en ningún momento pensé algo así, sino que uno muchas veces hace los trabajos y los trabajos después toman vida propia, y creo que el trabajo tampoco deja abiertas muchas posibilidades para pensar, no es tan cerrado en un discurso. Entonces esa misma posibilidad deja lecturas varias. Eso. Muchas gracias. En esa línea, y esta pregunta es un poco más abierta, pero hay una reflexión de Michel Bogart en su texto que dice que necesitamos retener y mantener los monumentos que quedan, tal como leemos libros o dejamos las pinturas de gente mala. Es interesante esta reflexión porque aparentemente es en los monumentos, en el espacio público, donde más rabia hay, ¿no?, contra quienes nos parecen malos, pero no así en otras disciplinas. Olaya, ¿cómo ves esta reflexión que hace una de las ensayistas de este texto que estamos comentando hoy día sobre monumentos públicos? Sí, yo soy... yo admiro mucho la obra de Michel y encuentro que nos empuja a pensar este argumento con el cual estoy en total desacuerdo, pero me parece interesante que podamos discutir sobre los monumentos. Creo que si no podemos dialogar, discutir e incluir varias voces, no estamos logrando el cometido que tiene que ver los estudios y las prácticas patrimoniales. Creo que ahí donde hay un monumento incómodo tiene que haber una conversación acerca de qué hacer con él. Y creo que hay más posibilidades que el mero dejarlo ahí en un espacio donde produce incomodidad. Me tocó ver una exposición en el Museo Nacional de Colombia, o sea, es un museo del Estado, donde el cometido es desmitificar a los héroes. Creo que eso que se hace en un museo nacional también se puede hacer en el espacio urbano público, que en el fondo chasconear un poco el concepto de héroe y lograr que las personas tengan la idea de que están frente a un ser de carne y hueso y que es la historia y que fue un momento histórico preciso el que los enarboló en tanto héroe. Entonces habría que buscar también otras fórmulas para que aquellos personajes que están en el espacio público produciendo incomodidad puedan estar en otro espacio. Pueden ser en un museo de monumentos, puede ser en un cementerio de monumentos, o puede ser a través de sacarlos de este espacio y que aparezcan solamente en los libros o en un registro visual que quede para la posteridad. Pero no creo que la sociedad tenga que estar sumando monumentos y que dentro de ellos hay algunos que produzca incomodidad en algunas comunidades. Muchas gracias. Estas preguntas ya son abiertas, se las dirijo a alguien, pero si alguien quiere comentar, por favor. Emilio, voy a volver a citar a Jorge Otero Pailos, dice: si la gente se está subiendo a los monumentos para tocarlos, es porque lo necesita. Y Fernando Pérez Oyarzún comenta en el libro: necesitamos calmar un poco nuestra angustia viendo estas cosas en una perspectiva histórica. Estas cosas han ocurrido, son ciclos, han ocurrido muchas veces. ¿Cómo ves a alguien que está a cargo, todavía te quedan algunos días, pero llevas 4 años en eso,
de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, esta visión, como por ejemplo, ¿no? Si la gente se está subiendo a los monumentos, bueno, es porque la gente necesita tocarlo, vincularse con ellos. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo recibe esa percepción, esa visión que hace este artista que contribuye con el texto? Yo recuerdo hace algunos años, en el Consejo Monumento, nosotros discutíamos mucho que la categoría del monumento público era como una categoría relicta. Teníamos las zonas típicas como una categoría briosa. Todo el mundo quería que se protegieran sus barrios para frenar los avances inmobiliarios, no sé qué. Los monumentos históricos también tenían su... La arqueología con impacto ambiental fuerte, un espacio de debate. Pero el monumento público, como decía un poco Andrés, nadie sabe quién eran los próceres, porque están ahí medio olvidados, medio decadentes. Sería como un imaginario del 19, no sé qué. Y claramente lo que ha ocurrido ahora es que esa aparente indiferencia no es tal. Hay una forma de relacionarse con esos monumentos con la cual uno puede estar más o menos de acuerdo, pero que refleja una tensión, refleja una relación. Si nosotros aceptamos, y eso es bastante así instalado, digamos, que el patrimonio cultural no es una serie de valores y atributos fijos en el tiempo, sino que es una relación entre una comunidad viva, entre un grupo humano y ese bien cultural, aquí hay una relación, hay una fricción. Fíjate, entonces, claro, es una forma de relacionarse. Y en parte el tocar el monumento, sea para la Copa Libertadores o sea por este tema, también es una forma de relacionarse, ¿verdad? Que tiene que ver con su materialidad, como decía Lolaya, con su geometría, con su emplazamiento. Hay un desafío como en la escalada, incluso en este. Ahora, en relación también a lo de la Michelle Bogart, digamos, me acuerdo cuando ella vino hace un tiempo, había otro texto que salió por ahí que nos tocó leer, que se preguntaba en la legitimidad de los monumentos, ¿quién decidía acerca de ellos? O sea, ¿quién tiene la facultad en las sociedades de decidir el destino de esos bienes culturales? ¿Fija? Hoy día nosotros seguimos teniendo una institucionalidad un poquito desacoplada de esos fenómenos. Hoy día decide el Consejo Monumento, pero decide, claro, va a retirar el vaqueano, pero hoy día hay un nivel de decisión fuertísima con los monumentos en el espacio público, digamos. Entonces hay una discusión respecto a la legitimidad de las decisiones con esos bienes. Yo creo que esa cuestión es bien importante. Y también, ligado a la erosión, hay una erosión del símbolo, yendo a Raskin, digamos, que salió antes, administrar el deterioro de los bienes culturales, que es como la máxima raskiniana, administrar su deterioro, no tenemos derecho a tocarlo y tal. Pero ¿qué pasa cuando el deterioro es un deterioro del vínculo, no del material? Así que cuando lo que significaba ese monumento para una sociedad se erosionó. Fíjate cómo se maneja ese deterioro. ¿Cómo administramos ese deterioro tomando los términos, digamos, raskinianos? Entonces, nosotros vemos que ese fenómeno de los monumentos, y en el Consejo lo discutimos mucho, en el Consejo Monumento, obviamente, imagínate, tenemos posiciones de todo tipo, tenemos del Ejército al Archivo Nacional, o sea, tenemos diversidad de miradas sobre... y lo que sí había una especie de consenso es que los monumentos habían vuelto a importar. ¿Ya? Eso como consejo lo teníamos. De nuevo estaban importando los monumentos, sin celebrar su destrucción. ¿Fija? Ahora, la manera en la que eso se encauzaba nos parecía crítica, porque en el fondo muchas veces esas valoraciones se volvieron en una aproximación demasiado unilateral, muy hegemónica, digamos, y un poco esquemática, en el sentido que de repente Baquedano se transformó en un hombre a caballo, en un militar a caballo, ¿te fijas? Que tuvo alguna participación en la ocupación de la Araucanía. Pero hay otras dimensiones propias del personaje que quedaban subsumidas en esta valoración como más unívoca. Y a nosotros nos parece que esa riqueza del escultor, de la pieza, su calidad artística, histórica y tal, merecen volver a ser puestas arriba de la mesa y a ser enfrentadas a la otra valoración, digamos, más simbólico-política que se ha instalado en cuanto a esa pieza. Gracias, Emilio.
una pregunta para los artistas que nos acompañan, quizás partiendo por Cecilia, pero para Luis, para Andrés. Jorge Otero Cailós también, sigo citando el libro, dice que los artistas han cobrado una nueva legitimidad ante el público como actores sobre el patrimonio. Se nota su mano en muchos de los rayados, especialmente lo dice en el caso de Chile, ¿no? Bastaba ver el frontis del Centro Cultural Gabriela Mistral y uno veía una mezcla de decenas, cientos, miles de estilos, digamos, pero se notaba la mano de artistas, se notaba la mano de muralistas, se notaba la mano de artistas del graffiti, se notaba que había... ¿Cuál es tu percepción, Cecilia, respecto de este rol, de esta legitimidad de los artistas en este tipo de momentos como los que estamos viviendo, de estas manifestaciones sobre los monumentos, sobre eventualmente edificios arquitectónicos, sobre la calle? No sé si escuché bien, la cita es que el artista le da legitimidad a... Sé que se escucha mal aquí donde Pésimo, estamos. sí. Sí, básicamente, lo voy a decir sin micrófono. Sí. Lo que dice es que los artistas han cobrado una nueva legitimidad ante el público como actores sobre el patrimonio. Y se nota mucho eso en los rayados, especialmente en las calles de Chile. Uno puede ver el trabajo de muchos artistas en las paredes. Claro, es fantástico que me lo hayas traducido sin micrófono, porque ahora puedo decirte que estoy totalmente de acuerdo con eso, en el sentido de que antes del estallido, digamos, yo creo que hay siempre una bronca acá en Chile, no sé si en todos los lugares, pero en ciertos lugares es más pronunciada y más perceptible una bronca del público que percibe a los artistas como seres elitistas, seres que pertenecen a otra clase y que hacer arte es porque tú eres un rico o un inútil o las dos cosas juntas, ¿no? Esa es como una percepción bien popular. Entonces, con el estallido se dio vuelta la pelota. ¿Se dio vuelta la pelota? ¿Existe ese dicho? Quizás no, ¿no? Porque como yo trastoco los dichos, porque como ya soy forastera, no cacho bien cómo deben ser los dichos, pero en todo caso, esa percepción de que se legitima el hecho de que el arte le pertenece a todos, fija, y que el arte es desde todo y para todo, eso fue instantáneo y fue muy maravilloso verlo, pero hasta en los últimos pueblitos chiquititos, unos rayados filosóficos, una explosión de creatividad colectiva. Eso fue realmente fantástico. Entonces, es solamente un pequeño salto aceptar la creatividad colectiva con aceptar que el artista es parte de esa creatividad colectiva y no un ser superior, diferente o apartado. Entonces, eso tiene mucho que ver con el pensamiento indígena. Muchos antropólogos y estudiosos de la cultura indígena dicen que en general en las culturas indígenas no hay una palabra como arte, ¿no? Que no hay necesariamente un especialista en el arte, que hay en muchas sociedades y culturas, sí hay especialistas, pero que lo primordial, lo que más distingue es que llegan momentos rituales y ceremoniales en que todos se convierten en artistas, en que el colectivo mismo es el arte. Y eso para mí es algo decisivo y que nosotros lo vivimos acá con el estallido. Es decir, todas esas personas que están activando su sentir y su capacidad de vestirse, arreglarse, fue una cosa muy, muy maravillosa lo que se vivió. Y yo creo que eso va a quedar y va a transmitir más memoria que la violencia o los actos de vandalismo. Y todo eso no es que no haya existido, pero es que como dimensión, la dimensión del colectivo creador, yo creo que es la que nos tiene que guiar como una posible salida. Muchas gracias, Cecilia. Andrés, por favor. Quisiera complementar algo de lo que dice Cecilia, que le encuentro toda la razón. Es como esa ausencia de autoría también. Esa idea de que da lo mismo quien lo hizo, son cosas que son intervenciones que se van sumando, que día a día también van cambiando,
es una intervención viva, que no se puede poner en un museo, porque está en constante cambio, no se puede fijar. Creo que eso es algo súper importante de lo que pasó. O sea, si se sacan esos muros, o si se hubiera pescado el Baquedano y se pone adentro del museo, es como detener un instante de esta intervención, y haría justamente lo contrario a lo que hace potente y poderosa esa acción, que es ese constante cambio colectivo, sin autoría. Eso. No sé si Luis, ¿quieres comentar algo al respecto? En todo caso, tengo una pregunta también para ti, así que la puedes sumar. Dale, súmala, ¿no? Y que tiene que ver con ese concepto que me encanta que tú dices, te lo he escuchado, te lo he leído, que es recomponer el lazo entre ciudadanía y patrimonio. Algo que da la impresión, y un poco en parte con lo que se te lee, que tiene que partir desde que somos chicos, desde el colegio, de que nos enseñen, de que nos den contexto, de que para una persona que sale del colegio y después o estudia o trabaja, sepa que algo que ve en la calle tiene un significado, tiene una historia, si no es muy difícil apreciar, si no se aprecia es muy difícil querer, si no se quiere es muy difícil cuidar. Yo creo que lo más importante es inculcar la fascinación por el significado. Me parece que a veces cuando pasamos por la ciudad no somos capaces de aprender ni siquiera lo más superficial respecto de los sentidos que están alojados en los signos que componen el espacio público. Y esa falta de reflexión no quiere decir que aquellos que se acerquen hoy al monumento no hayan reflexionado sobre ello, pero sí yo creo que nos alejan del concepto patrimonial que necesariamente requiere de un rango afectivo. Y ese rango afectivo, como bien señalaba la pregunta y bien la contestaba Cecilia, viene a emerger como ese cúmulo de voluntades que buscan significación en la ciudad. Y muy seguramente porque esas voluntades no han encontrado caminos de representación en el espacio público. Me parece que, por otro lado, bueno, es que el asunto es súper complejo y la verdad que, claro, uno se pasa la mitad del tiempo pensando en este tipo de cuestiones, entonces me es un poco difícil resumirlo, pero sí yo quisiera relevar es la voluntad del arte contemporáneo para atender este problema. O sea, me parece que no son pocos los artistas que, y no quiero decir que esta cuestión tenga que ver con un problema puntual, un acontecimiento localizado a partir de una fecha determinada en Santiago de Chile. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que hay muchas y muchos artistas que han venido trabajando sobre este problema porque aparece como un diagnóstico que tiene que ver con una relación fundamentalmente con la historia, con nuestra historia y con la memoria. Y esa relación artista-historiador, de alguna manera, y claro, bueno, Olaya lo hemos conversado anteriormente, digamos, ¿no? O sea, lo interesante que es ese vínculo, porque lo que nos permite es quebrar la costra con la cual se han cubierto los monumentos públicos y que nos impiden encontrar los reales significados. Claro, si uno quisiera encontrar, de construir a los héroes, a los próceres, o sea, la verdad es que yo creo que no quedaría ni un monumento en pie. O sea, yo me estaba leyendo un libro sobre Balmaceda. Yo hice una obra sobre la matanza de Ocaña hace un tiempo atrás. Había investigado sobre ese capítulo y es terrible. Y verdaderamente a partir de ese episodio, uno podría decir, bueno, ¿cómo es posible que todavía siga en pie ese monumento? Pero bueno, si yo me voy más allá, yo quiero ser justo, equilibrado en la historia, digamos, y vámonos al caso de Montt, digamos, ¿no? O sea, si uno revisa la historia de ese periodo, también hay no una, sino varias razones por las cuales uno podría decir que el monumento no debiese seguir en pie. Lo que quiero decir con esto es que el arte contemporáneo ha permitido abordar ese problema, abordar justamente esas situaciones que incluso desde la perspectiva de la propia disciplina historiográfica
no se ha permitido con tanta, yo diría que libertad, digamos, ¿no? O sea, hay historiadores que yo creo que voluntariamente han tenido que dejar ciertos capítulos. Estoy pensando, me acuerdo perfectamente, no me acuerdo del autor, pero sí el capítulo cuando dejan fuera del análisis las cartas de Portales, porque las cartas de Portales eran coprolálicas. O sea, no podías abordar a Portales porque sus cartas no alcanzaban ni siquiera un nivel donde tú podías poner la reflexión sobre ellas mismas. En realidad las cartas de Portales decían mucho. Y yo quiero citar un ejemplo, digamos, cuando levantamos el Baquedano, nos encontramos un pequeño papel, un texto, que estaba al interior de la peana. Y la verdad que fue fascinante porque era un trozo de diario de la época. Y ese trozo de diario lo que planteaba, o sea, a mí, bueno, podrán haber otras interpretaciones, pero desde mi perspectiva dejaba muy claro cuál era la voluntad por la cual se erigió el monumento baquedano. El texto de diario decía, como el titular, fechado en 1928, si no me equivoco, acerca de los kilos de documentos que decían relación con el problema de Tacna y Arica. O sea, todos esos documentos que se habían traído a Santiago y que tenían que ver con la situación de las ciudades fronterizas. Y claro, yo me pongo a investigar y evidentemente el periodo del 20 al 28 fue el periodo de discusión sobre la situación de las ciudades que finalmente se queda una en Perú y la otra en Chile. Entonces uno entiende que la voluntad de erección, de construcción del monumento baquedano fue fijar una posición respecto de lo que estaba aconteciendo en el norte. Y esa lógica es que verdaderamente nos pone una perspectiva para poder reflexionar sobre esto. Y no quiere decir con eso que no puedan haber otros significados asociados a la estatua, pero por supuesto. O sea, evidentemente todos los signos que están afincados en la historia del arte son polisémicos. Pero claramente el ámbito que a mí me interesa más particularmente, y lo decía Olaya anteriormente, es la investigación. Es encontrar esos pequeños fragmentos de historia que están casi como una astilla pegada dentro, o sea, en el cuerpo de la obra, digamos. Y creo que eso lo que hace es justamente liberar de esa coraza simbólica aquello que de alguna manera nos pertenece y nos tiene que pertenecer. Por favor, Olaya, vamos cada uno con sus últimas reflexiones. Ya estamos cerca del tiempo, pero por favor, por supuesto que hay tiempo para comentar. Sí, es que quería... Es que quería ir un poco más allá de lo que decía Luis, que creo que es importante la conexión del ciudadano con el patrimonio, pero también creo que es importante la educación del ciudadano a ser crítico con lo que se le dice que tiene que ser patrimonial. Y estoy pensando en una noticia que leí ayer en el diario sobre una escultura que el embajador de Chile en Argentina eligió en la Plaza Chile de Buenos Aires, que es una escultura casi 5 metros de Arturo Prat, y que él dice, y lo cito, que representa la verdadera identidad de los chilenos y que no podemos pensar en estas nuevas identidades que están apareciendo y que están destruyendo nuestra identidad aquí en Chile, y que él va entonces a levantar esta escultura para hacerle honor a la verdadera identidad de los chilenos. Entonces, yo creo que junto con estar conectados con el patrimonio, creo que tenemos que educar a ciudadanos críticos para que no tengan que pasear por el espacio público sin entender por qué esas esculturas están ahí y si representan el momento que ellos están viviendo hoy en día. Entonces creo que eso también es importante, la educación patrimonial. Muchas gracias, Olaya. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario o reflexión? Porque ya estamos en el tiempo. Ok, ahora sí, voy a nombrar a nuestros panelistas para que después a todos les demos un gran aplauso. Olaya
Son Fuentes, Luis Montes Rojas, Andrés Durán, Emilio de la Cerda y Cecilia Vicuña. Un gran aplauso. Muchas gracias. Y a continuación invitamos a Daniela Serra para empezar a cerrar esta presentación del libro sobre monumentos públicos y esta conversación. Gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, a los artistas, a los autores, autoras, a todos los que están acá de manera presencial. Creo que es un gusto retomar estas actividades, a la Universidad Católica que nos está dando este espacio hoy día, y a todos que nos acompañaron a través de la transmisión del canal de YouTube del Centro del Patrimonio Cultural. Así que, sin demorar más, los invitamos a quienes quieran a comprar el libro a través de Ediciones UC, en su sitio web y en las librerías, y esperamos poder, de alguna manera, poder retomar quizás este espacio, estas reflexiones, un poco el sentido del libro